¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días, gusto en saludarlos. Igualmente es un placer, no solamente un gusto, es un placer poderte escuchar, Beatriz Pajés, pasado entrega del Premio Nacional de Comunicación José Pajés Yergo. Yo digo, diste un discurso épico y dices, se está cometiendo ya un patricidio en México. Para las personas que nos escuchan y nos ven, Beatriz Pajés, ¿qué es esto del patricidio? ¿Qué es lo que está pasando en México? Bueno, es simple y sencillamente el asesinato de las instituciones, de la ley, de la legalidad, de los derechos humanos. Es todo este desmantelamiento del orden constitucional de la República, la división, la polarización, el gobernar a través del odio, y no de la unidad, y no del diálogo, y no de la política. Todo eso es el patricidio, Rodolfo. Yo comentaba que yo les decía, no estoy diciendo parricidio, estoy diciendo patricidio porque efectivamente, como tú lo comentabas, y también lo comentaba yo, la academia no tiene registrado el término, pero creo que es muy importante que coloquemos en el centro del debate nacional y de lo que estamos viviendo este nuevo concepto de patricidio, porque lo que está en riesgo en este momento es la vida o la muerte de la patria, en cuanto a ese atentado que se hace todos los días para acabar con las instituciones. Ve lo que acaba de ocurrir precisamente en el presupuesto, en la aprobación del presupuesto con el tema del INE, cómo le recortan al Instituto Nacional Electoral una parte muy importante de recursos, lo que va a significar el debilitamiento de la institución más importante para organizar elecciones libres, es decir, para que haya democracia. Y si eso no es patricidio, si eso no es atentar en contra de la estabilidad de la nación, entonces, ¿qué es? Otro patricidio, Rodolfo, que ocurrió hace pocos días fue la imposición en el Senado de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de un fraude, de un robo de votos ahí en el Senado de la República. Una persona, Rosario Piedra Ibarra, que no cuenta con los requisitos que exige la ley para ocupar ese cargo, empezando por ser una persona absolutamente dependiente que tiene una relación estrechísima con el presidente de la República, y por el otro lado ser una militante evidenciada de Morena, lo que restará seguramente autonomía e independencia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recomendará en función de lo que el presidente de la República quiera sobre si es o no una violación a los derechos humanos. Todo este conjunto de cosas que estamos viendo, Rodolfo, de ilegalidad, de decisiones caprichosas, unilaterales, a partir de un presidencialismo autoritario, personalista, verticalista, eso es patricidio. Sí, sin duda, Beatriz Pajés, y yo le sumaría, si me lo permites, digo, porque la lista de atentados a la patria son ya varios, yo sumaría que acaba de acumularse cuando Ángel Carrizales, un ayudante del presidente, un integrante del grupo de la ayudantía, ha sido nombrado como director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y que va a ser después de que fue rechazado en 5 ocasiones fue rechazado, y finalmente el presidente lo nombra, la Secretaría de Medio Ambiente ya lo dio a conocer el día de ayer, y él, nada menos, esta persona subordinada al presidente, va a dar la vigilancia, los dictámenes de impacto ambiental que se tienen que cumplir en la refinería de Dos Bocas y en el aeropuerto de Santa Lucía, es decir, pues va a ser más de lo mismo. Pues bueno, imagínate tú qué tipo de recomendaciones o de dictámenes va a poder emitir esta persona impuesta por el presidente de la República, al que le debe su carrera política, ¿no? Y que obviamente va a estar dedicado a dictaminar en proyectos que han sido incluso una decisión totalmente unilateral del presidente, contraviniendo todas las recomendaciones que expertos nacionales e internacionales han hecho con respecto a la inviabilidad del aeropuerto de Santa Lucía, y no se diga el tema relacionado con Dos Bocas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto efectivamente
forma parte de este atentado, de esta vulneración que se hace todos los días a las instituciones y a la patria. Yo agregaría además, Beatriz Pajés, cuando comentas, dice que hoy utilizan todos los instrumentos del poder para alimentar el odio, la venganza y la polarización entre los mexicanos. Esto es muy grave. Claro. Esto es muy grave. Eso es muy grave porque además está en contra del espíritu fundamental de la Constitución que jura un presidente de la República al asumir, al rendir protesta. La obligación política, moral, legal de un jefe de Estado es trabajar para la unidad, no para la confrontación, no para dividir, no para vengarse, no para perseguir. Y lo que está haciendo este gobierno y el presidente de la República en turno es exactamente eso, atentar en contra de la paz y de la unidad de los mexicanos. Que eso es lo más grave. Beatriz Pajés, te pregunto, desde luego que cada uno desde nuestra trinchera, tú con tu manera de expresar, de escribir, de defender tu postura y de ayudarnos a los demás a entender lo que está pasando, ¿crees que podamos hacer algo para frenar este omnímodo autoritarismo con el que se está revelando este sexenio? Mira, yo creo que en este momento la palabra la tiene la ciudadanía, Rodolfo, porque lamentablemente no tenemos una oposición. Los partidos políticos de oposición están desaparecidos. No hay oposición. Porque tienen miedo, porque hay expedientes que podrían revisarse y ser utilizados en su contra, ya sea por complicidad, ya sea porque les conviene estar del lado de Morena y del gobierno, pero lo cierto es que en este momento no existe oposición. Ayer o anteayer apareció una encuesta, no sé si la viste, donde señala que aun y cuando Morena va a la baja en aceptación, pero la oposición no ha crecido. Entonces, ¿quién tiene en este momento la palabra? Pues la palabra la tiene una ciudadanía organizada, que lamentablemente los mexicanos no se nos ha dado mucho esto, pero creo que ha llegado el momento de que la sociedad comience a tomar conciencia de los riesgos que tenemos enfrente y de que comencemos a organizarnos para protestar, para levantar la voz. Mira, acabo de escuchar a una activista boliviana que está de paso por México y donde hablaba precisamente de cómo todas las organizaciones civiles, sociales, lograron organizarse y salir a las calles en Bolivia para sacar a Evo Morales del poder. Entonces, solamente así, Rodolfo, creo que con una sociedad demandante y diciéndole al presidente, así no, presidente, así no queremos que se hagan las cosas, no queremos una dictadura, no queremos un gobierno verticalista, presidencialista, es de la única manera como de alguna manera vamos a poder detener esto. Sí, sin duda, y también algo que debo agregar, Beatriz Pajés, a esta ceremonia que presidiste este pasado 19 de noviembre en la entrega del Premio Nacional de Comunicación José Pajés Yergo. Mencionabas hace un momento el tema del miedo y Gustavo de Hoyos, que es el presidente nacional de la Coparmex, ahí en ese evento, en un speech, en un discurso también que él da, señala el miedo y dice, hoy en este país el miedo es al poder, el miedo a la arbitrariedad, el miedo al despotismo, el miedo, y fíjate lo subrayo, el miedo a la violación sistemática de la ley y de las instituciones. Es un epitafio lo que está señalando Gustavo de Hoyos. Efectivamente, yo creo que ha sido, si no el único, uno de los empresarios más valientes y decididos a defender las instituciones y a defender los derechos y las libertades, Rodolfo. Efectivamente hay miedo, incluso yo también ahí señalaba el miedo que hay en este momento entre nosotros los periodistas y los comunicadores a ejercer plenamente la crítica y la libertad de expresión, porque sabemos que hay castigo, que hay venganza, que hay persecución. Nosotros, la revista Siempre Somos, uno de los objetivos, hemos sido uno de los casos más emblemáticos de cómo el gobierno castiga a aquellos medios de comunicación que se han atrevido a decir
o a criticar los excesos de poder. Entonces, efectivamente, el miedo está en el centro en este momento de la vida de los mexicanos, y creo que lo último que debemos hacer es permitirnos a nosotros mismos aceptar seguir viviendo con miedo. Sí, eso es lo que necesitamos, vencer este miedo. Él decía, Gustavo de Hoyos decía, pues la naturaleza del ser humano es tener miedo, pero hay que controlarlo y hay que dominarlo, y es lo que necesitamos, vencer. Acuérdate lo que decían, han dicho grandes políticos, grandes jefes de Estado: hay que tener miedo de tener miedo, o a lo único que hay que tener miedo es al miedo, porque el miedo te paraliza, el miedo te impide ejercer a plenitud la defensa de lo que tienes que defender y someterte a los dictados de los verdugos. Entonces aquí no hay más que de dos: o ganan los verdugos o ganamos los que creemos en la libertad. Así es, Beatriz Pajes, lo has dicho muy bien, y como está de moda ahora con esos memes, dice, se tenía que decir y se dijo. Beatriz Pajes, yo te reconozco tu valentía, tu talento, tu capacidad para ponerle la sal y la pimienta a lo que está sucediendo en México, para que podamos tomarle el sabor, la realidad, para no comernos ese plato insípido. Esto es lo que realmente estamos comiendo en México: un abuso, un autoritarismo y la destrucción de una patria. Efectivamente, Rodolfo, te agradezco mucho el espacio. Al contrario, Beatriz Pajes, un abrazo hasta la Ciudad de México. Hasta luego.